continuar ahora con lo referente a impacto ambiental. Bueno, habíamos mencionado algunas de las características de los generadores eólicos. Dijimos que, como todas las formas de generación que vimos hasta ahora, tienen ventajas e inconvenientes. Como ventajas principales, el recurso es ilimitado, no son instalaciones contaminantes, y como inconveniente fundamental, las características del viento que lo hacen poco previsible y que genera una serie de inconvenientes que hay que prever para poder aprovecharlo de manera eficiente. El impacto visual, fundamentalmente por las grandes dimensiones que se requieren para obtener valores elevados, al menos de generación de potencia eléctrica. Específicamente, cuando hablamos de construcción, operación y la etapa de desmantelamiento de los parques eólicos, hay que prever los aspectos, hay que estudiar y analizar y prever qué acciones se van a tomar para aminorar o reducir los impactos visuales, el nivel de ruido, el impacto en la biodiversidad, el efecto flicker de las sombras que producen, y si hubiera la posibilidad de que se produjera algún tipo de afectación de la calidad del agua por algún derrame o algo así, fundamentalmente en las etapas constructivas y de desmantelamiento. Cuando se hace la evaluación del impacto ambiental, se busca poder predecir y prevenir las consecuencias que van a venir a raíz de la instalación de un parque eólico en un medio natural. Con el estudio se busca identificar en cada fase del proyecto, construcción, explotación y desmantelamiento, cuáles son estas acciones y qué elementos del entorno van a verse afectados por las mismas. Hablábamos de la flora, la fauna, el paisaje, pero también hay que tener presente los aspectos socioeconómicos y valorarlos tanto cualitativa como cuantitativamente para hacer un plan de mitigación o un plan correctivo. Además de también presentar, es obligación, digamos, presentar un plan de vigilancia ambiental, de manera que se controle permanentemente de qué manera estaría interfiriendo con el medio ambiente, el funcionamiento de esta instalación. Entonces, en función de la cantidad, de las dimensiones, del emplazamiento de estos aerogeneradores, vamos a tener distintos tipos de impacto. O sea, pues vamos a tener que tener en cuenta las dimensiones, las velocidades de giro, los residuos que se puedan generar, esto relacionado con la potencia instalada, pero como impacto positivo
No hay que perder de vista la generación de empleo y el desarrollo rural que pueden acarrear, además de, obviamente, la generación de energía eléctrica propiamente dicha. Ya decíamos, como en todos los otros casos, se consideran todas las fases del proyecto: construcción, explotación, desmantelamiento. La maquinaria pesada que es necesario utilizar en la etapa de construcción, la construcción de las fundaciones, cimentaciones que se requieren, el ruido que se produce en la etapa de construcción, las zonas de almacenamiento de los materiales necesarios y también de los residuos. En la etapa de explotación, si hubiera producción de residuos y la presencia misma por básicamente el impacto visual y auditivo. Y en la etapa de desmantelamiento, cuando se desmonta todo, ¿qué pasa? ¿Cómo se restaura el terreno para volverlo a su situación más similar a la que se estudió inicialmente? Este es un ejemplo de las matrices de identificación de impacto que se realizan para autorizar la instalación de un parque eólico. Este es un ejemplo tomado de el parque eólico, de un parque eólico en la provincia de Chubut. Así, por ejemplo, vemos que en esta matriz vamos a considerar sistemas, subsistemas, factores ambientales, que básicamente son la atmósfera, el agua y el suelo, y los distintos componentes. Y por otro lado, vamos a tener columnas referidas a la construcción, a la operación, a las acciones permanentes o comunes y a las que están relacionadas con el desmantelamiento. Y estos impactos potenciales que se identificaron se van a cuantificar en cuanto a si son positivos, negativos o neutros. Así, por ejemplo, tenemos en el sistema físico o en el sistema socioeconómico clasificaciones. En el físico hablamos del agua, del suelo, de la fauna, la flora, el paisaje. Y en las variables socioeconómicas incluimos el patrimonio cultural, la actividad económica, las instalaciones e infraestructuras, que en algunas etapas, fíjense, son, por ejemplo, las instalaciones e infraestructuras en algunas etapas, en la etapa de construcción se considera que su efecto ambiental puede ser negativo, pero en la etapa de explotación se lo considera positivo. Por eso es que hay que considerar todas las etapas de la vida de estos parques, de todas las instalaciones, todas las centrales, como que hemos visto hasta ahora. Mencionábamos el nivel de ruido y de acuerdo a los parámetros que brinda la Organización Mundial de la Salud, por encima de los 70 decibeles se consideran emisiones molestas. Más allá de los 90 decibeles ya están considerados como sonidos dañinos. Hay ahí en esta imagen un cuadro comparativo de niveles de ruido a los que habitualmente estamos expuestos. Así tenemos en el interior de una casa el nivel de ruido está alrededor de los 40 decibeles, un colectivo acelerando en promedio 90 decibeles, un avión cuando está despegando, si se hace la medición desde el borde de la pista, tiene
niveles de 140 decibeles, que ya son dañinos. Y en la tabla inferior están consignados algunos valores del nivel de ruido para distintos tipos de aerogeneradores, distintos tipos dados por el nivel de potencia y la velocidad de giro. Vemos que en este ejemplo el valor más alto en cuanto al nivel de ruido está dado por 107 decibeles, pero están medidos al pie del aerogenerador, de un aerogenerador. Hay otra forma de representar los distintos niveles de ruido de acuerdo a las distancias, medidos a distintas distancias de un aerogenerador. El ruido involucra tanto los aspectos mecánicos, recordemos que tiene un multiplicador, por ejemplo, como el provocado por la interacción de las palas con el viento, el ruido aerodinámico propiamente dicho. Esto ha ido disminuyendo mucho los niveles, los decibeles que se producen con las diferentes evoluciones de modelos y diseños. Habíamos visto en la presentación anterior que los modelos de 3 palas no requerían una velocidad de rotación muy elevada, así que eso favorece que la emisión de ruido aerodinámico se disminuya notablemente. Acá no sé qué es esto. Bueno, esto... para tener una idea del nivel de ruido que se produce al pie de un aerogenerador. Cuando nos referimos ahora a otros de los valores que estaban considerados como aspectos a tener presente, el parpadeo de sombras o shadow flicker. ¿Esto a qué se refiere? Algo similar a lo que se presenta cuando se tiene, por ejemplo, un ventilador de techo y hay una luz que está por encima. Ese efecto de luces y sombras, eso es el parpadeo de sombras. Y en este caso es el sol, de acuerdo a la posición del sol y a la velocidad de giro de las palas del rotor van a producirse ese parpadeo. Cuando hay, por ejemplo, viviendas que están colocadas, ubicadas, construidas cerca de un aerogenerador o de parques eólicos, esto puede ser algo molesto, dependiendo de la distancia, de la orientación, de la ubicación relativa, ¿no?, de la instalación. ¿Cómo que hay que tener en cuenta? Para evitar estos impactos negativos, hay que, en el estudio previo a la instalación, emplazar adecuadamente los aerogeneradores, o bien, en el caso de que indefectiblemente vayan a tener ubicados cerca viviendas o algún tipo de construcción, centros de enseñanza o algo, programar los horarios de actividades y limitar de acuerdo al horario de la posición del sol para que sean se produzca la menor interferencia posible con el desarrollo de las actividades habituales de las personas. Como son elementos de grandes dimensiones, son altamente visibles. Entonces, el impacto visual es considerado
elevado. Aquí es otra presentación. Simplemente ese videito, ese pequeño video anterior era para ejemplificar qué ocurre con el efecto de parpadeo de sombra en una vivienda, tanto con las cortinas abiertas como con las cortinas cerradas. Vieron que es un efecto notorio y que puede llegar a ser molesto. Mencionábamos como otro elemento, además del efecto visual, el nivel de ruido y este tema del parpadeo de sombra, el hecho que puede verse afectado a la biodiversidad y también la calidad del agua. En lo que se refiere a la calidad del agua, mencionamos que podían producirse derrames en etapa de construcción, y también hay que tener en cuenta las colocaciones de plataformas en el caso de que sean instalaciones offshore, la colocación de cables subterráneos y el impacto de la construcción de carreteras y otras infraestructuras, de caminos y otras infraestructuras que son necesarias, que pueden relacionarse con erosión, compactación del suelo o sedimentación de las aguas superficiales. En cuanto a la biodiversidad, los parques eólicos han presentado algunos impactos adversos, tanto directos o indirectos, tanto en las instalaciones offshore como en las instalaciones terrestres y en las etapas de construcción, de mantenimiento, de funcionamiento y de desmantelamiento. Ahí vemos una imagen donde se ve la interacción, digamos, de las aves con un rotor de un aerogenerador. Hay documentado estudios que relacionan estos elementos con la colisión de cierto tipo de aves, desplazamiento de fauna silvestre, y también se mencionan estudios que tienen en cuenta la construcción de nidos de cierto tipo de aves en estos aerogeneradores. Si bien esto ha ido mejorando en razón de la disminución de los ruidos y de la velocidad de rotación del rotor, en algunos casos tuvo un impacto bastante notorio. Bueno, esta era la tabla que ya vimos anteriormente en la otra presentación, que compara los niveles de emisiones y los costos de este tipo de instalación
en cuanto a las emisiones de dióxidos de carbono y óxidos de azufre y de nitrógeno. Otra ejemplificación, otra comparación que se puede hacer de este tipo de generación contrastándola con otras maneras, ahí tenemos en la tabla de efectos tanto paisajísticos como ecológicos y medioambientales. Por ejemplo, una central nuclear va a tener una contaminación ambiental, si todo funciona bien, baja. En el caso de ocurrencia de un accidente sería muy alta. En el ecosistema, en hipótesis, también es baja, y en cuanto al impacto visual y paisajístico es media. Una central hidráulica, por su parte, medioambientalmente se la considera de impacto bajo, pero el impacto sobre el ecosistema es elevado y el visual paisajístico es medio. Y el eólico, que es el particular de esta clase, tiene niveles de contaminación medioambiental bajo y sobre el ecosistema de valores medios y paisajísticos elevados. Ahora vamos a ver algunos de los ejemplos de centrales de generación eólica que hay en nuestro país. Este mapa está tomado de la página del sitio de CAMESA. Vemos la ubicación geográfica de los principales parques eólicos que están aportando al sistema. Vemos que la mayoría están ubicados en la Patagonia, en la costa, aunque también hay algunos como Achiras y los que están colocados en Neuquén, tan lejos de las costas, pero son regiones que tienen una disponibilidad del viento, una regularidad del recurso que permite una explotación eficiente del mismo. Por ejemplo, tenemos el Parque Eólico Arauco, que está en la provincia de Chubut, y la potencia está en el orden de los 50 megavatios. Otro también ubicado en la provincia de Chubut. Y fíjense, la potencia es mucho menor. Otro de la provincia de Chubut. En este caso tenemos una explotación mucho menor, 3 megavatios solamente, y que está operando desde el año 2013. Otro en Necochea, en la provincia de Buenos Aires. Otro en la provincia de Chubut. Loma Blanca 4, 51 megavatios de potencia. Rawson, 77 megavatios.
Bueno, esto último nos permitió observar cómo se realiza la cimentación, la fundación de una de estas estructuras y la colocación de la torre que se realiza, en este caso era una estructura metálica, y cómo se la va ensamblando por tramos, y el tipo de máquinas que son requeridas y la colocación de los cables subterráneos. Y también ejemplificaba un poco las dimensiones, contrastándola con el tamaño de los operarios que estaban trabajando. Inicialmente las torres fueron así de este tipo metálicas. En la actualidad se está produciendo una utilización preponderante de otros tipos de estructuras, ya no metálicas, porque cada vez son más altas y de mayor peso. Entonces se está optando por usar estructuras de hormigón alivianado, y también así fue evolucionando el diseño, el material que se utiliza para la construcción de las palas, que también anteriormente habíamos comentado que evolucionó del metal ahora a fibra de carbono, que les permite con menor peso y mayores secciones soportar los esfuerzos dinámicos, aerodinámicos a los que están sometidos. En cuanto al impacto ambiental, lo que estuvimos viendo es imposible evitar que, como en todos los casos, que se produzca algún tipo de impacto negativo, pero también los hay positivos, y la idea es controlarlos y tratar de obtener una relación equilibrada en la medida de lo posible. No sé si tienen algún comentario, alguna consulta que hacer en este sentido. También se han producido, bueno, ese ejemplo del parpadeo de sombras, no creo que sea muy lindo tener eso cerca, pero bueno, el nivel de ruido ha disminuido notablemente. Estos parpadeos con las velocidades bajas de rotación también son menos notorios. En cuanto a las aves, fundamentalmente las de tipo las migratorias son las que se han visto afectadas, pero en muchos casos también los estudios estarían indicando que hay aves que han cambiado sus rutas migratorias una vez que identificaron estos obstáculos. Y los que estaba recordando imágenes que he visto de accidentes que también se han producido, caídas de estos tipos de estructuras por vientos extremos o tormentas de tipo de masa de aire descendentes que impactan en la parte inferior de estas estructuras y las doblan totalmente, como también ocurrió con torres de transmisión de energía eléctrica. Y los efectos que comentábamos en la presentación anterior de las velocidades máximas del viento, si superaban los 20, 24, 25 metros por segundo de la velocidad del viento, se perdía el control de la velocidad de giro de las palas, y también en las primeras etapas de utilización de los aerogeneradores se produjeron accidentes. Por eso es que se ha mejorado y se han implementado muchas protecciones en cuanto a la posición, a la colocación en posición de bandera de las palas y la aplicación de frenos, solamente para proteger a la turbina eólica de estas circunstancias. Sí.
¿Nadie tiene alguna pregunta? Profe, Fernando. sí, yo no escuché la parte de a qué nivel de voltaje genera el alternador que va acoplado al eje de la... Y eso dijimos que todo lo que es equipo vamos a verlo en la presentación de la clase que viene. Todos los equipos que van dentro de la góndola, comentamos ahora cuáles son, las velocidades límites de funcionamiento, las revoluciones, pero no hablamos del nivel de función todavía. Mencionamos también la necesidad de los equipos, estos que estamos haciendo de protecciones y de controles, tanto mediante anemometría y de dirección y velocidad del viento, pero todo así muy general. Algunos valores más específicos estoy armando la presentación para la clase que viene. Bueno, profe, gracias. Bueno, si nadie más tiene algo que comentar o preguntar de esto que vimos hoy, tanto de la primera parte como esta última del impacto ambiental. Les recuerdo que hoy, no, mañana, hasta mañana tenían tiempo para presentar el trabajo práctico, estaba en el aula virtual, y que en la primera semana de octubre está previsto el primer parcial. Me preguntaba hoy, Melina, si va a ser de multiple choice o de desarrollo, y yo le decía que va a tener de los dos, tanto del funcionamiento, características de cada una de las centrales que hemos estado viendo, como del impacto ambiental asociado. ¿Estamos? Profe, ¿esto sería solamente de su parte, de las clases Sí. dadas por usted, el contenido? Sí. Okay. Sí. Melina, no vi que preguntaste, esperame que leo el chat. ¿Viernes o sábado? Sábado. Sábado sería. ¿Sábado 3, profe? Sí. Bueno, entonces, para acá, por ahora, damos este tema, cerramos acá hoy. En la clase que viene, vamos a terminar y vamos a iniciar con la parte de fotovoltaica. Así que nos estaríamos encontrando, Dios mediante, el viernes que viene. Bueno, profe. Bueno. Hasta luego, profe. Chao. Gracias. Bueno, hasta luego. Chao, profe. Nos vemos hasta la semana que viene.